Bueno. No, física no. Igual ustedes no tienen física, ¿no? No, no. No. Teoría de conjuntos. Estuve buscando un par de apuntes para que ustedes tengan. Sí, no me fijé si en la página les habían subido algo de teoría. Encontré un par de apuntes. A mí me parecen que están muy copados. El tema es que si ustedes lo leen así de entrada de una, tal vez algunas cosas no se entiendan. Entonces, gran parte de, sobre todo más que nada de la clase de hoy, es un poco de traducción de qué, o sea, la simbología que nosotros vamos a usar. En todo lo que es la parte de teoría de conjuntos, si bien vamos a ver, no vamos a ver mucho, o sea, para lo que es teoría de conjuntos y la álgebra de conjuntos hay bastante para ver. Nosotros no lo vamos a ver tan en profundidad como tal vez se ve en la carrera de matemática, ¿sí? Pero sí vamos a usar la escritura de la carrera de matemática, ¿sí? Y acá es donde hay que ser precisos. No se aceptan escrituras similares. Se escribe así. ¿Sí? No, bueno, pero acá yo quise decir esto. No, lo mismo no va a pasar con lógica. Con la parte de escritura de lógica. Hay que respetar la escritura. Si uno escribe de otra forma, dice otra cosa o a veces ni siquiera dice nada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como esta primera parte de, bueno, primero lo que es la escritura, la simbología, y vamos a empezar con algunos enunciados básicos para que, por lo menos, al terminar la clase de hoy, ustedes puedan arrancar con los primeros ejercicios de conjuntos. ¿Sí? Para empezar a acostumbrarse a, bueno, ¿qué es esto de escribir por comprensión? ¿Qué es esto de escribirlo por extensión? ¿Qué significa? ¿Cómo es que se escribe? ¿Qué significa una barra, una E media torcida? Una E más recta, tachada, no tachada, una C con una rayita abajo, ¿sí? Con un montón de simbologías que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo que son los símbolos. Bueno, siempre que hablemos de llaves, ¿sí? Van a estar separadas por puntos y comas, ¿sí? En las llaves nosotros vamos a nombrar, entre comillas, ¿sí? Cada uno de los elementos. Porque en conjuntos acá no tenemos problemas, pero ustedes están teniendo análisis matemático, ¿no? Ustedes tienen análisis matemático, análisis 1, ¿no? ¿También? Sí. Sí. Bien, que es análisis de funciones. Cuando ustedes expresan conjuntos, si ustedes es lo mismo expresar el 3 y el 4 o desde el 3 hasta el 4, se expresan de dos formas distintas. Si yo expreso esto, son el 3 y el 4. ¿Sí? Cuando nosotros usemos llaves, voy a estar expresando todos los elementos que nombro. Puede ser que a veces uno ponga puntos suspensivos como que da a entender cómo sigue ese conjunto, porque tal vez es infinito. Sí, puede pasar eso, puede pasar eso. Pero si yo voy enumerando todos los elementos de un conjunto y los pongo entre llaves, es porque estoy poniendo cada uno de los elementos. En cambio, si yo pongo esto, es desde el 3 inclusive hasta el 4 inclusive. ¿Sí? Es muy diferente el conjunto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo estoy hablando de un intervalo que va desde el 3 hasta el 4 y me incluye a los extremos. ¿Sí? Si usara paréntesis, no me incluye a los extremos. ¿Sí?
En todo lo que es la teoría de conjuntos, intervalos no vamos a usar, en general no vamos a usar intervalos, dependiendo qué tipo de ejercicio, tal vez sí, pero llaves seguro que vamos a ir usando. ¿Sí? Eso como primera observación de lo que es la escritura de conjuntos. Este símbolo que parece como una E, ¿sí? Pero circular, por decirlo, curva, como quieran llamarlo, lo que significa es pertenece. Y la E tachada no pertenece. ¿Sí? Es más, voy a tachar esta flecha para que no se confunda. ¿Por qué? Porque cuando pongamos una doble flecha así, significa entonces. ¿Sí? El entonces, para que vayamos entendiendo la idea, es, sobre todo, porque nosotros vamos a ver lógica, ¿sí? Lógica proposicional. Entonces, esto tiene sentido porque lo vamos a ver para la parte de conjuntos, cuando nosotros vamos expresando algunas cosas, pero sobre todo para la parte de lógica proposicional. Se me cumple algo, entonces se me va a cumplir otra cosa o me va a pasar otra cosa. ¿Sí? No estudio, entonces repruebo el parcial, por ejemplo. ¿Sí? Pensemos esto, cuando nosotros estemos trabajando con lógica proposicional, pues son proposiciones, no necesariamente tiene que tener sentido desde lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. ¿Sí? Tenemos que poder abstraernos de eso. O sea, si yo tengo una proposición que me dice estudio, entonces me va mal, ¿sí? Y eso me dice que es algo que pasa siempre, no lo pensemos desde una valoración de verdad de la realidad nuestra, ¿sí? Pensémoslos totalmente abstraídos de que eso, en ese contexto, o lo que me está diciendo esa proposición, es que es así, punto. No lo pasemos por lo que en realidad a nosotros nos parece que es así o más o menos, no. O sea, me está diciendo que vale eso, no importa, listo. Me abstraigo. ¿Sí? A veces las cosas más difíciles de cuando uno sobre todo empieza a trabajar con conjuntos y con proposiciones es poder abstraerse y decir, no, bueno, acá me está diciendo la lógica de cómo funciona esto, punto. Me está diciendo esto, listo, leo esto y lo analizo desde la verdad lógica, ¿sí? Después si lo llevo a la vida real, tal vez no tiene sentido, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si yo digo, bueno, si la lapicera es roja, entonces llueve y lo llevo a la vida real y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, no importa. Pero si a mí la proposición me está diciendo eso, bueno, y de repente yo tengo la lapicera roja, bueno, entonces va a llover, punto. ¿Sí? El entonces me pasa algo, entonces me va a suceder otra cosa. ¿Sí? Está relacionado. Lo que vamos a ver es que a veces vamos a tener una doble flecha en doble dirección, que es un sí y solo sí. ¿Qué significa? Que si se me cumple una, se me cumple la otra. ¿Sí? De vuelta, estas proposiciones donde me aparecen, tal vez son verdades dentro de un esquema, punto. Yo no lo analizo desde la valoración real que uno tiene de la vida de uno. Me tengo que poder abstraer de eso. ¿Sí? Después tenemos la EDA da vuelta, que significa existe, y tachada es no existe.
Después tenemos como una C, en realidad es un poquito más alargada que la C. A la escritura de ustedes van a terminar escribiendo como una C minúscula, no pasa nada, que es incluido. ¿Sí? Si viene con una flecha abajo, es incluido o igual. Y si está todo tachado, es no incluido. ¿Sí? Respecto del símbolo de incluido, tiene muchísimo que ver con el símbolo, con los símbolos de mayor y menor. ¿Sí? Donde está la parte abierta es donde está el conjunto más grande. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que el 1, el 2 y el 3 están incluidos en los números del 1 al 10, ¿sí? Entonces, el conjunto 1, 2 y 3 estaría de este lado y los números del 1 al 10 estaría de este lado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En que este incluido me está diciendo que el conjunto que yo tengo a la izquierda es más chico, entre comillas, que el conjunto que yo tengo a la derecha. ¿Sí? Y este símbolo es que me da la opción de que sean lo mismo. ¿Sí? Obviamente, esto es igual. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración de que el conjunto de acá es más grande o igual que el conjunto de acá? Porque a veces me pasa que yo tengo un conjunto que está incluido en otro y que además me cumple que este está incluido en A. ¿Sí? Entonces, cuando me cumplen estas dos cosas al mismo tiempo, si yo tengo que A está incluido o es igual a B y que a la vez B está incluido o es igual a A, entonces, vamos a empezar a usar la simbología, voy a decir que B es igual a A. Ahora, si yo lo que tengo es que A está incluido en B, ¿sí? De forma estricta, entonces son distintos, no son iguales. ¿Sí? Con lo cual, esto significa distinto. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo me voy a acordar toda esa simbología? Usándola. ¿Sí? Usándola es como uno me empieza a recordar toda la simbología. Vamos a usar como una B corta dada vuelta, esto es el I, ¿sí? Con lo cual acá yo tendría que poner el I, ¿sí? Y si es como una B corta, va a ser el O, ¿sí? Esto cuando vayamos escribiendo dentro de una expresión. Vamos a ver esta línea, que es como, vendría a ser como una especie de división, pero lo que significa es tal que. Se lee así como tal que. ¿Sí? Uno va escribiendo una expresión tal que, o sea, que me cumple las condiciones que vienen después de esa barra. ¿Sí? Después vamos a ver como una especie de A dada vuelta. Esto significa para todos.
Y vamos con algunos conjuntos numéricos, repasando. N eran los naturales. ¿Sí? Z eran los enteros. Q eran los racionales. La I eran los irracionales. R eran los reales. Y si bien nosotros no trabajamos, pero vamos a ver que la C son los complejos. Bien, vamos con algunos detalles más. Profe, una Sí, pregunta. Sé que lo acabo de explicar, pero la C de arriba de A, C y la barrita B, ¿era incluye o incluido en? incluido o igual. Ok, si tiene la barrita, era Si tiene incluido. la barra, es porque puede ser Sí, igual. no había llegado a copiar. Si no Ok, tiene la barra, es porque está incluido. ¿Sí? genial. Y respecto de esto, justamente es lo Gracias. que voy a hacer la C al revés. Sí, Que hacer incluye. Y de la misma forma, la C al revés, pero con la barra, incluye o es igual. ¿Y qué diferencia hay entre A de los lados que vamos a ¿Qué encontrar los números, diferencia hay? no? Mira, por ejemplo, nosotros los naturales están incluidos en los enteros. Y lo podés decir al revés, los enteros incluyen a los naturales. O sea, en este caso es como el mayor y menor. Exactamente. Joya. ¿Sí? Y de vuelta, el no incluye es tachado. ¿Sí? Un detalle, ¿sí? Cuando hablemos de incluir, vamos a estar hablando de conjuntos. Y cuando hablemos de pertenecer, vamos a estar hablando de elementos. ¿Sí? Cuando hablemos de conjuntos es porque vamos a estar hablando de uno o más elementos. ¿Sí? Cuando hablemos de elementos estamos hablando de uno. De uno en uno. ¿Sí? Esto tiene muchísimas sutilezas que vamos a ir viendo, que hay varias de estas sutilezas van a empezar a aparecer en la medida que nosotros las vamos a usar. ¿Sí? Yo les puedo escribir todas las sutilezas ahora y me voy a olvidar otras. Y ustedes van a decir, bueno, pero yo no me puedo acordar todo esto. No, por eso no se las escribo. Por eso le voy pertenecer, ¿no? Les voy escribiendo de a poco los símbolos, lo que va significando. Ya de por sí le tiré 20.000 símbolos para que vayan empezando a leer estos símbolos. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que acá en el ejercicio 3 me dice R pertenece a M. ¿Sí? Acá me está hablando del elemento R. En este caso, me habla, como está entre llaves, me está hablando del conjunto formado por R. Es re sutil la diferencia.
¿sí? Es re sutil. ¿Dónde va a estar la diferencia? Es que si está el elemento solo, va a ir un pertenece, porque estamos hablando de elementos, ¿sí? El pertenecer es para los elementos. Y el incluir es para los conjuntos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es un elemento o si es un conjunto de un solo elemento? Porque me va a estar designado con las llaves. Cuando yo tenga las llaves es porque me está hablando de un conjunto o en su efecto un subconjunto. Entonces vamos a definir qué es el subconjunto. Subconjunto es una parte de un conjunto, ¿sí? Esa sería una definición muy poco formal, pero para que podamos ir entendiendo. Cuando hablemos de parte de, o sea, de una parte del conjunto, que lo vamos a llamar como subconjuntos, tenemos que tener en cuenta que a veces el mismo conjunto es subconjunto de sí mismo. Para, de nuevo, que no entendí, por favor. Sí, supuse igual, ¿eh? Cuando hablemos de subconjuntos, es una parte del conjunto, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que el mismo conjunto, ¿sí? Es subconjuntos de sí mismo. La cara de Alejo Meniti como diciendo, ¿de qué habla, señor? Por favor. Y nos voló la cabeza, me parece, profe. Sí, Sí, obvio. mal. Bien. Profe, pero pará, tengamos en cuenta que el subconjunto es parte de... Es una parte del mismo conjunto. Vamos con un ejemplo. Yo voy a tener un conjunto A, que es 1, 2 y 3. ¿Sí? Este es un conjunto A. Entonces, Perdón, estamos Profe, viendo deje compartir la porque Ah, se ve perdón, pantalla. chiquito, perdón. si no. Ahí está. Bien. Ahí va. Bien. Quería ver si estaban atentos. Perfecto. Tengo un conjunto A que es 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cuántos subconjuntos de A tengo? Y tengo varios subconjuntos. Después, nosotros me parece que de hecho no vamos a calcular la cantidad de subconjuntos. Eso se puede hacer. No nos va a interesar a nosotros. Me parece que no está eso dentro del programa. Así que zafaron. Pero se puede calcular. Los elementos que tiene A, tenemos el 1 pertenece a A. El 2 pertenece a A y el 3 pertenece a A. Fíjense que los elementos los escribí sin las llaves. Ahora, los subconjuntos de A van a ser, por un lado, que no lo nombramos todavía, el vacío. El vacío siempre es un subconjunto de todos los conjuntos. Es el conjunto formado por nada. Por otro lado, el 1, el 2, el 3, el subconjunto formado por el 1 y el 2, por el 1 y el 3, por el 2 y el 3. ¿Sí? Y también por el 1, el 2 y el 3. O sea, esto de acá es el mismo A. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos de A? El 1, el 2, el 3, el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 2 y el 3, el vacío y el mismo A. O sea, el conjunto A también es subconjunto del mismo conjunto A. Sí, Maximiliano, exactamente eso. Y todavía no hablamos de cardinal ni nada de eso, tranquilos. Igual me parece que no entra, pero está a mí me encanta eso, pero nada, no me quiero ir por las ramas. Las pocas caras que veo son geniales. Porque, bueno, nada, porque estamos en una pandemia. Porque si no hubiera una pandemia, me encantan estos temas en forma presencial. Bien. ¿Me siguen hasta acá?
Vamos con la guía. Escribir las siguientes afirmaciones en notación conjuntista. ¿Sí? X no pertenece a... Bueno, R es subconjunto de S. Cuando hablamos de conjunto y de subconjuntos, yo ahí tengo que empezar a hablar de incluido o no incluido. ¿Sí? Si yo digo que D es un elemento de E, también estoy hablando de que es un que pertenece. Cuando hablamos de elementos y que es un elemento de tal conjunto, estoy hablando de pertenencia. Cuando estoy hablando de conjunto que está incluido o que es un subconjunto de otro conjunto, estoy hablando de inclusiones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el punto 2 me dice, X pertenece a los reales tal que 2 por X tiene que ser igual a 6. Ese me da el conjunto A. Ahora, esta expresión de acá no me dice los elementos del conjunto A, sino que me lo define por una comprensión. ¿Sí? O sea, me da una frase en este caso o una fórmula en la cual yo puedo comprender cuáles son todos los elementos del conjunto A. Esto es definir al conjunto A por comprensión. ¿Sí? Después lo puedo definir por extensión. ¿Qué sería por extensión? Es nombrar todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, acá me dice que M es igual y me nombra todos los elementos del conjunto M, que son la R, la S y la T. Acá al conjunto M lo definí por extensión. ¿Sí? Entonces, definir por comprensión es escribo una proposición o una afirmación, a veces una sola oración, donde yo doy a comprender cuáles son los elementos del conjunto. ¿Sí? Y definir por extensión es escribo todos los elementos del conjunto. ¿Qué es lo que me va a pasar? Cuando yo tengo conjuntos que son infinitos, no los voy a poder escribir todos por extensión. Voy a tener que, de alguna forma, poder escribirlos por comprensión. ¿Se entiende hasta acá? Bien, yo ya les había dicho, ¿no?, que preparen en general para los viernes a la noche paquete de Carilina hasta al lado, porque a veces da ganas de llorar las clases, pero bueno. Bien. Por ejemplo, acá, en el punto 4, esto está por comprensión, esto está por comprensión, esto está por comprensión, y esto está por comprensión. Profe, yo no entendí lo de comprensión. Yo me mareé, profe, la verdad. Perfecto. ¿Sí? Acá, en este que estoy marcando, me dice, el conjunto D son las X en el abecedario, o sea, una letra del abecedario, tal que X es una letra de la palabra correcto. Entonces, acá es por comprensión, o sea, me da a entender cuáles son los elementos del conjunto D. Entonces, los elementos del conjunto D sería la letra C, la letra O, la letra R, las letras E y la letra T. Acá la letra C se me repite y yo ya la nombré, y la letra O se me repite, yo la nombré, la letra R se me repite, yo ya la nombré. Si lo defino por extensión, tendría que escribir, ¿sí? Tendría que escribir igual, hacer la llave y poner la letra C, la letra O, la letra R, la letra E y la letra T. Y esto sería escrito por
extensión, donde escribo todos los elementos del conjunto. Profe, una pregunta. Sí, Cuando vos escribís, en este caso, la palabra, tenés que poner las palabras que no se repiten. ¿O entendí mal? no, acá me dice que es una letra del abecedario. Como la O se me repite, la tengo que escribir una sola vez. No importa, porque es la misma letra O. Ahora, si yo escribiera la palabra murciélago, donde las 10 letras son distintas, bueno, ahí es otra cosa. Ahí voy a poner, puedo, la OM, la U, y o sea, voy poniendo todas las letras. Profe, a mí Sí. lo que no me quedó muy claro es cuando hiciste lo de los subconjuntos de A, por ejemplo, Sí. en este caso, ¿qué tendrías que hacer? También C, O, C, R, C, E, C, Claro, T, así todo. claro, si vos querés escribir los subconjuntos de este conjunto D, vas a tener en total 32 subconjuntos. ¿Sí? Donde, por un lado, tenés el vacío, que es un subconjunto de todos los conjuntos. Por otro lado, va a ser el mismo conjunto. La C, la O, la R, la E y la T. Perfecto. Después tenés cada uno de los elementos. Por un lado, el conjunto de la C, conjunto de la O, conjunto de la R, conjunto de la E, conjunto de la T. Después tenés la C con la O, la C con la R, la C con la E, la C con la T. La O con la R, porque la O con la C ya la tenés. Y así todos. Empezar a relacionar de A2, de A3, de A4. Y ahí vas a tener todos los subconjuntos. ¿Sí? Hay una teoría que me dice que si yo tengo, que se llama el cardinal de A, es n, un número, entonces el cardinal se llama de partes de A, que la cantidad de subconjuntos va a ser 2 elevado a la n. Entonces, si yo tengo un conjunto de 10 elementos, voy a tener 1024 subconjuntos. Por eso, yo no les voy a pedir que me escriban todos los subconjuntos. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan qué son los subconjuntos, ¿sí? No que los escriban todos. Profe, o Somos sea, el 4D termina ahí. el Habría que 4D hacer termina otra ahí, cosa. exactamente. Ah, El 4D termina ahí. Por ejemplo, el punto C me dice X perteneciente a los reales tal que X es positivo y X es negativo. A la vez, las dos cosas. Sí. ¿Qué números son positivos y negativos a la vez? El 0. sí. No. El 0 no es ni positivo ni negativo. Es vacío. ¿Por qué? Porque son todos. No, porque ¿O no es tampoco? ninguno. Ningún número es positivo ni negativo a la vez. Entonces, ¿cuántos elementos me cumple que son positivos y negativos a la vez? Ninguno. ¿Y el B qué sería? Quedaría el 5. O sea, la X perteneciente a los reales, tales que X menos 2 es igual a 5. El 7 El sería. conjunto, el 7, claro. Está bien. Sí. Hay que hacer como La ecuación. despejar. Claro. Bien. Y 31. Vamos a poner, ¿y